Buenos días a todos, espero me escuchen bien. Eh, Semana Santa, ¿qué se te viene a la mente cuando hablamos de Semana Santa? Hace 8 días el mundo celebraba con palmas y ramos eh, lo que significaba la llegada triunfal de Jesús a Jerusalén. Luego, durante la semana, ocurrieron toda una serie de eventos que llegaron a la muerte. Pues justamente hoy se celebra en varias partes el Domingo de Resurrección. Así que en un día como hoy, un Domingo de Resurrección, un niño llamado Felipe, un niño que tenía una enfermedad de asma, llegó a la escuela dominical. Así que ese día él llegó por primera vez a una iglesia nueva y pues debido a su problema pues no podía hablar mucho y sus compañeritos pues no se juntaban mucho con él, pero Felipe llegó a la escuela. Así que en ese momento la profesora animó a todos los pequeños a que salieran al patio de la capilla y fueran al patio a buscar algo que representara vida. Y les dijo, vayan y busquen algo que represente vida. Así que abrió la puerta y todos los pequeños salieron al patio y fueron y estuvieron en el patio por un buen tiempo. Entonces, al regresar, algunos de ellos trajeron mariposas, otros trajeron flores, algunos trajeron pasto, otros escarabajos, lombrices, y cada uno colocó lo que había traído en el escritorio de la profe. Entonces, cada vez que la profe tomaba algo y lo exponía, los niños decían, wow, qué hermoso ver una flor y ver en ella la vida. O si traían un escarabajo, hacían expresiones que mostraban su júbilo en cuanto a lo que esto representaba. Pero de pronto, al final, llegó Felipe. Y Felipe trajo una piedra. ¿Una piedra? ¿Cómo una piedra puede representar la vida? ¿Cómo una piedra puede simbolizar algo importante? Los niños murmuraron mientras que la maestra se quedó pensando. Entonces, Felipe se acercó y Felipe estuvo cerca a la maestra. Y la maestra miró a Felipe y le dijo, Felipe, tú eres el único que ha traído algo diferente a todos. Has traído una piedra. Dinos por qué para ti una piedra representa la vida. Así que Felipe, mirando a su maestra, mirándole a los ojos, un poco lloroso por las expresiones de sus compañeros, les dijo, ¿saben qué? Yo he traído una piedra, porque el día que Jesús murió, la piedra fue removida y la tumba está vacía. Gracias a que la tumba está vacía, yo tengo vida. Desde ese momento, sus compañeritos abrazaron a Felipe y entendieron lo que significaba la piedra que Felipe había traído. Para ellos, la vida se representaba en otras cosas que eran vivientes, pero aún lo más inerte como una piedra, al ser removida de una tumba que contenía el cuerpo de Jesús, había traído esperanza para la vida de Felipe. Al año siguiente, Felipe murió y todos sus compañeritos, sin excepción, trajeron una piedra decorada con aquello representativo y la colocaron sobre el ataúd de Felipe, porque ellos recordaron que la tumba está vacía, porque la piedra fue removida y que gracias a que la tumba está vacía, tenemos vida. Quiero animarles en esta mañana que busquen por favor el libro de Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículo 1 al 12. Y lo que está pasando allí es que después de que Jesús es apresado en el huerto de Getsemaní, los discípulos han huido y luego se han podido congregar o estar en un lugar. Así que por miedo ellos se encuentran en un lugar y las únicas que pueden salir de allí son las mujeres. Lucas capítulo 24. Entonces, se encuentran las mujeres y Lucas dice que estas mujeres vinieron el primer día de la semana, ¿sí? O sea, el domingo.
Muy de mañana vinieron al sepulcro. Estoy leyendo en Lucas 24, versículo 1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres. Las mujeres hicieron presencia en el lugar donde se había sepultado Jesús, pero algo no estaba dentro del orden. Ellas al llegar, dice el versículo 2, hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando hasta el lugar donde supuestamente estaba el cuerpo de Jesús, no lo hallaron. Versículo 4 dice que aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, los hombres le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vivo está? ¿Por qué buscan al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. ¿Y qué hicieron las mujeres? Volvieron corriendo donde estaban todos los 11. Y no solamente los 11, sino más congregados con ellos. Y dieron las buenas nuevas a los 11 y a los demás, dice el versículo 9. Así que quienes estaban allí eran María Magdalena y Juana y María la madre de Jacobo, las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían que eran locura las palabras de ellas y no las creían. Es interesante cómo la fe genuina a veces brota de un corazón sencillo. Las mujeres que vieron de primera mano la resurrección y la tumba vacía, fueron corriendo a avisarle a aquellos hombres que habían permanecido por años con Jesús, que habían estado durante 3 años con él y que habían escuchado sus enseñanzas, pero aún al escuchar esta verdad, dice las Escrituras, que no le creían. Pero levantándose Pedro, versículo 12, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Pedro y Juan llegaron al sepulcro para darse cuenta también que la tumba estaba vacía. Mi pregunta para ti hoy es, ¿por qué a veces buscamos a Jesús entre los muertos? ¿Por qué a veces buscamos a Jesús en una religión? ¿Por qué lo estamos buscando en una tradición? ¿Por qué lo buscamos en un amuleto o lo buscamos en medio del desespero y no de la esperanza? Que las mujeres hubieran estado allí a primera hora de la mañana significaba que aún ellas no creían que Jesús iba a resucitar. Los judíos no embalsamaban el cuerpo como lo hacían los egipcios, sino lo que hacían era que llevaban varias especias aromáticas y lo colocaban sobre el cadáver a fin de retardar un poco el hedor del cuerpo y la descomposición. Que fueran a llevar aromáticas significaba el gran amor y lo que significaba Jesús para ellas. Pero ellas se encontraron con la respuesta más grandiosa de todas, y es que Jesús no estaba allí. ¿Por qué buscamos entre los muertos al que vivo está? El mensaje del Evangelio estaría completo si no habláramos de la resurrección. En varias oportunidades, cuando hablamos de la obra de Jesús, señalamos la cruz y mostramos que Jesús murió allí por el pago de nuestros pecados. Pero hablar de la cruz sin hablar de una tumba vacía es dar un mensaje incompleto. Vez tras vez, la Biblia habla de la resurrección como un evento seguro. El regreso de la muerte a la vida es la esperanza de un creyente, es la esperanza de toda persona que coloca su fe y confianza en Jesús. De principio a fin, la Biblia habla constantemente de la resurrección. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, se lee lo siguiente con respecto a la resurrección. El Salmo 71:20 dice, me has dejado pasar por muchos problemas, pero me traerás de nuevo a la vida sacándome de las profundidades de la tierra. El profeta Isaías escribe lo siguiente, tus muertos vivirán, sus cadáveres se levantarán, los que duermen en la tierra se despertarán y darán gritos de alegría, porque tú envías tu luz como rocío y los muertos volverán a nacer de la tierra. El profeta Daniel, escribiendo en Daniel 12:2, dice lo siguiente, y del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los muertos, algunos de ellos para vivir por siempre,
para sufrir por siempre la vergüenza y el horror. Entonces, la Biblia habla de la experiencia de la resurrección como algo real. La vida cristiana y la fe carecerían de todo sentido si nuestra vida terminara en la tumba. La muerte no es el fin de una persona, sino el comienzo de una nueva eternidad junto a Dios. Por eso necesitamos entender y saber que cuando hoy hablamos de que es domingo de resurrección, debemos entender que Jesús venció la muerte. La mayoría de religiones hablan de los líderes que la fundaron, pero ellos aún permanecen en la tumba. Religiones como el budismo, el islam, el mormonismo, los testigos de Jehová o cualquier otra, tienen sus ideas y principales enseñanzas en pensamientos e ideas de hombres. Pero solamente el cristianismo verdadero, el que confiesa a Jesús como Salvador, está fundado en la única verdad de que Jesús venció la muerte y que hoy en día se encuentra vivo. La tumba no pudo retenerlo, el imperio romano no pudo hacer nada para evitarlo y los líderes religiosos de su época no pudieron acallar esta verdad. La resurrección es sin duda alguna el evento más trascendental en el cual podemos creer. Fue lo que Jesús enseñó y fue lo que él vivió. Vez tras vez Jesús enseñó a sus discípulos que él regresaría de la muerte. En Mateo capítulo 16, versículo 21 dice, desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. En Mateo capítulo 17, versículo 22-23 dice, mientras andaban juntos por la región de Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, pero al tercer día resucitará. En Mateo capítulo 26, versículo 32, habla, pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Es increíble que vez tras vez Jesús le había dicho a sus discípulos que iba a resucitar, que iba a volver, pero la muerte les había agobiado tanto que no los dejaba ver más allá de la esperanza. Por esa razón Jesús tuvo que mostrarse delante de ellos, manifestando que la resurrección es algo real. Es algo que cada uno de nosotros debe pensar concienzudamente. No es algo que solamente decimos hoy que Jesús resucitó porque es una tradición, porque es un rito, porque es una celebración que hacen algunas tradiciones. No, es la realidad constante que tú y yo debemos vivir. En el Antiguo Testamento se registran 3 resurrecciones que fueron llevadas a cabo por 2 profetas. Está la resurrección de la viuda de Sarepta en Primera de Reyes. Ustedes pueden buscar las citas después si lo quieren hacer. Entonces el profeta resucitó a un hijo de la viuda de Sarepta. Luego hubo la resurrección a través de Eliseo, del hijo de la Sunamita. Y luego nos cuenta la historia de que un cadáver que fue arrojado encima de los huesos del profeta Eliseo volvió a la vida. Por lo cual en el Antiguo Testamento, antes de que Jesús viniera a la tierra, ya había habido resurrección. Mientras que Jesús estuvo en la tierra y ejerció su ministerio, hubieron también otras resurrecciones. Jesús resucitó a la hija de Jairo. Jesús resucitó a su amigo y el más conocido milagro de la resurrección de Lázaro. Jesús también resucitó al hijo de la viuda de Naín. Y el mismo día en que Jesús fue crucificado, la Biblia dice que varias personas salieron de los sepulcros y volvieron a sus casas. Entonces la resurrección no es algo ajeno, no es algo en lo cual nosotros debamos pasar por alto, sino es algo en lo cual cada uno de nosotros debe meditar. En el comienzo de la iglesia, cuando Jesús ya había sido ascendido, cuando ya no estaba con los discípulos, la Biblia declara que el apóstol Pedro resucitó a una mujer llamada Dorcas. Y luego el apóstol Pablo, después de una predicación larga, resucitó a un joven llamado Eutico. O sea, la resurrección siguió siendo parte del ministerio del Evangelio de los apóstoles. Lo interesante de todas estas resurrecciones es que todas estas personas que volvieron a la vida regresaron al sepulcro. Estas resurrecciones solamente son una evidencia que volver a la vida después de la muerte es algo real.
Es en lo cual debemos colocar nuestra confianza y mantener viva la esperanza. La resurrección es la esperanza futura, la razón por la cual vivimos y la convicción que mantiene viva nuestra fe. Te lo vuelvo a leer. La resurrección es la esperanza futura, la razón por la cual vivimos y la convicción que mantiene viva nuestra fe. Entonces, cuando hablamos de resurrección, estamos hablando del hecho más trascendente. Estamos hablando de algo sin precedentes y que nuestra propia mente a veces no puede entender. La definición de resucitar. Resucitar es levantarse, es alzarse, es resurgir. Tiene que ver con renacer, hace referencia a tener vida otra vez. Entonces, la resurrección es algo que marca lo que cada uno de nosotros cree. La resurrección de Jesús fue evidenciada por muchos testigos. Después de su muerte, su resurrección, Jesús se apareció a las mujeres, como ya lo acabamos de leer. Se le apareció a María Magdalena. Se le apareció a 2 discípulos camino de Emaús. Pedro lo vio en una aparición privada. Esa noche se apareció a los 11 sin Tomás. Luego, una semana después, se le apareció a los 11 con Tomás. Le apareció a los discípulos junto al mar de Tiberias. Le apareció a 500 hermanos a la vez. Después le apareció a su hermano Jacobo. Le apareció a los 11 en el monte de Galilea para darles la gran comisión. Después se apareció en Jerusalén en el tiempo de la ascensión. Y se le apareció a Esteban mientras que estaba predicando acerca de la venida de Jesús. Y por último, dice el apóstol Pablo, como un abortivo se le apareció a él. Entonces, muchos fueron los testigos que tuvo Jesús resucitado. La resurrección no podía ser un invento o idea de una persona. No era la alucinación colectiva o algo que solamente era una especulación. La evidencia de la resurrección de Jesús era latente en el momento de aquellas personas que estaban allí, ya que Jesús fue visto vivo por muchos de ellos. Y ellos pudieron corroborar de primera mano que lo que él había dicho, con base a que él regresaría de la muerte, era verdad. Y no solamente algo que él dijo por decirlo. Mientras que todos fueron testigos presenciales de su resurrección, Jesús le dijo a Tomás, ¿se acuerdan de Tomás? Que Tomás no estaba. Cuando Tomás regresa y ve a Jesús que se coloca en la mitad, Jesús lo llama y le dice, ven, mete tu mano en mi costado y ve que un espíritu no tiene carne. Y cuando Tomás mete su mano en el costado, dice, Señor mío y Dios mío. Y Jesús hace una de las afirmaciones más trascendentes. Le dice, ¿por qué me has visto? ¿Por qué me has visto, Tomás? Has creído. Más bienaventurados son los que sin ver creerán. Y esa promesa se refiere a ti y a mí, que no hemos visto a Jesús literalmente resucitado, pero que nosotros creemos que Él está vivo, que Él venció la muerte. Solo aquellos que creemos y fundamentamos nuestra fe en esa realidad, estamos seguros de que Jesús no está en la tumba. No necesitamos ir a Jerusalén y no necesitamos buscar en otros lugares a Jesús, porque Jesús se encuentra vivo. Jesús es la representación de que la resurrección es algo real. La resurrección justifica la gran razón del por cual predicamos el Evangelio. Es la razón por la cual existe la redención. El propósito del Evangelio no solo que podamos experimentar el perdón de nuestros pecados. El propósito del Evangelio es que nosotros, habiendo recibido el perdón de nuestros pecados, podamos entrar a la vida eterna y vivir el gozo del cielo para mantener una santidad perfecta y un gozo en la presencia de Dios, en cuerpos totalmente físicos y resucitados. Pensando en la importancia de la resurrección de Jesús y el por qué es para nosotros algo en lo cual debemos basar nuestra fe, quiero darles esta mañana algunas razones por las cuales debemos creer en la resurrección. ¿Por qué cada uno de nosotros debe tener como una base sólida y firme que Jesús resucitó? Entonces, la primera razón
es que la resurrección es la promesa de Jesús. Jesús dijo, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Porque así como en Adán, dice 1 Corintios 15:22, todos mueren, también en Cristo todos volverán a la vida. Uno de los milagros más sobresalientes en el ministerio de Jesús fue la resurrección de Lázaro. En ese acto sobrenatural, Jesús, mirando a la hermana de Lázaro llamada Marta, le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Si Jesús hoy nos hiciera esa pregunta a nosotros, ¿qué le contestaríamos? Tú podrías estar seguro hoy que si llegaras a morir, Jesús te traería de vuelta a la vida nuevamente. ¿En verdad crees eso? ¿En verdad tú y yo creemos cuando estamos frente a un féretro que Jesús puede resucitar a una persona que ha confiado en él? Lógico que es bastante fuerte el ver morir a una persona. Lógico que los lazos de amistad, los lazos de amor que nos unen a personas que conocen a Jesús son demasiado fuertes y que la muerte a veces nos puede llevar a situaciones muy profundas de tristeza. Pero es ahí donde la resurrección recobra todo el sentido. Marta estaba destrozada porque su hermano estaba en la tumba, pero Jesús estaba presente recordándole que si él estaba ahí, Lázaro volvería a la vida. ¿Es esa nuestra convicción hoy? ¿Es realmente para nosotros la base de nuestra fe creer en esa promesa de Jesús? No cabe duda que Jesús, quien tuvo todo el poder para llamar a Lázaro a la vida, tiene todo el poder para llamarnos nosotros a una vida nueva. La promesa de la resurrección es lo que nos lleva a ver el futuro con ojos de esperanza. Es saber que la muerte no puede retenernos, así como tampoco pudo retener a Jesús. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, expresó, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivirá también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Romanos capítulo 8, versículo 11. Si tú has colocado tu confianza y tu fe en que Jesús murió en la cruz de Calvario y el Espíritu Santo mora en ti, ten la seguridad que ese Espíritu que levantó a Jesús de los muertos hará lo mismo contigo. Jesús es la promesa viva de que la resurrección es una realidad para todo aquel que ha decidido confiar y entregar su vida en Cristo. Si creemos que Jesús vino a la tierra y se hizo hombre y murió por nuestros pecados, también debemos creer en la promesa que Él resucitará de los muertos a todos aquellos que le siguen. Si la promesa de Jesús de que volveremos a la vida no fuera una realidad, nada de lo que hacemos hoy tendría sentido. No valdría la pena reunirnos cada domingo, hablar a otros de nuestra fe, invitarlos a que vengan a la iglesia o aún así abrir la Biblia cada día. Si la promesa de Jesús en cuanto a la resurrección no es una verdad real, deberíamos pensar como dijo el apóstol Pablo. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Primera a los Corintios capítulo 15, versículo 3. Si Jesús no puede cumplir su promesa de resucitar a alguien que cree en él, o él es el más grande mentiroso, o sencillamente mi fe no es suficientemente firme. Yo debo creer que Jesús puede llamarme del sepulcro, aun cuando yo pierda la vida. Jesús ha cumplido todo lo que promete. No tiene sentido vivir una vida consagrada a Dios si la esperanza de la resurrección no es una realidad en nuestra vida diaria. No es una realidad en lo que proclamamos, no es una realidad en lo que vivimos. Somos hijos de un Dios vivo. Jesús dijo que Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Cada uno de nosotros, dice el apóstol Pablo, estamos sentados en lugares celestiales en la presencia de Dios, es lo que dice Efesios. Cada uno de nosotros ha sido apartado desde antes del nacimiento, de su nacimiento, para llegar a conocer las inmensurables grandezas de lo que Dios ha prometido.
Nada de esas promesas tendría sentido si la resurrección no es una realidad. Cuando vemos en el futuro el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan escribiendo dice lo siguiente: después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Algún día tú y yo estaremos en la presencia de Dios. Algún día tú y yo cantaremos cánticos de alabanza porque la resurrección será una realidad en nuestra vida. ¿Lo crees? ¿Tú en realidad crees que si hoy, junto con nosotros, enfrentáramos la muerte, como a diario registran las estadísticas de muerte por COVID a diario en este país, crees que si aún es una enfermedad terminal como esa que llegara a nuestras vidas, nos pudiese matar o nos puede matar, te irías con la convicción de saber de que volverás a la vida? De que, al igual de lo que dice Juan en Apocalipsis 7:9, estaremos delante del trono de Dios adorándole porque el Cordero murió en nuestro lugar y nos ha regresado a la vida. No podemos seguir pensando que la resurrección es una tradición. Es algo que solamente se festeja cada fin de semana en una Semana Santa. Es algo que debe diariamente alentar nuestro corazón, que nos debe animar a hablar de un Jesús que está vivo. Una de las frases más comunes que escuchamos a diario es que todo en la vida tiene solución, menos la muerte. Pero la realidad es otra. Yo quiero decirte que todo en la vida tiene solución, aún la muerte, porque Jesús resucitó. Jesús está por encima de la muerte y Él tiene la vida eterna en Él. Y Él nos la ha dado a nosotros como garantía de que la resurrección es una realidad de la cual cada uno de nosotros debe vivir. Lo siguiente que te quiero decir, o la siguiente razón por la cual creer en o estar firmes en la resurrección, es que la resurrección es la esperanza futura. Es algo que nosotros debemos anhelar. Nuestra esperanza, si bien estamos esperando que llegue, que todo el mundo sea vacunado, que muchas cosas, que las guerras se acaben, que haya una paz mundial, nuestro anhelo constante debe ser que algún día partiremos y estaremos con el Señor. De entender que ni siquiera la muerte nos podrá separar. Que en algún momento nosotros regresaremos a la vida porque Él lo prometió. Al contrario de las personas que no tienen un conocimiento de Jesús o que no han entregado su vida a Jesús, todo creyente tiene una esperanza viva, una esperanza inquebrantable en que la vida no es lo único que hay. Mientras que para muchos la muerte es el fin, en Jesús es un nuevo comienzo. La muerte solamente es un paso transitorio entre una vida de dolor y sufrimiento y de pecado, a la presencia de un Dios santo donde disfrutaremos del gozo y la paz. En cuanto a la esperanza que tenemos como creyentes frente a la resurrección, el apóstol Pedro escribió: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Cuando Jesús resucitó, devolvió la esperanza a aquellos que pudieron verlo vivo. Trajo esperanza a las mujeres que se hallaban desconsoladas. Trajo esperanza a sus discípulos que se encontraban llenos de miedo. A muchos testigos que pudieron verle vivo. Y esa esperanza ha llegado a nosotros hoy en día. El Evangelio es un mensaje de esperanza. La Biblia nos habla de cielos nuevos y tierra nueva. Nos habla de una gran adoración. Nos habla de una reunión en el trono celestial. Nos habla de la oportunidad de volver a ver a aquellos que murieron en Cristo y tener la oportunidad de vivir por siempre en una eternidad. Todo creyente en el futuro recibirá un cuerpo nuevo, al igual que Jesús lo tuvo. Podrá viajar largas distancias, traspasar paredes, disfrutar de la comida a plenitud y vivir la vida en su máxima expresión al lado de Jesús resucitado. Y todo porque es la esperanza que nos aguarda. El apóstol Juan escribió: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste,
seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Nosotros aún todavía no podemos gozar de la plenitud de la presencia de Jesús en nuestra vida, porque vivimos en un mundo caído y en un cuerpo que nos lleva hacia el pecado. Pero algún día, cuando la manifestación de la resurrección se dé, este cuerpo incorruptible, dice el apóstol Pablo, será vestido de incorruptible y llegaremos a la plenitud de la presencia de Dios. Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy a preparar lugar para ustedes. Solo la resurrección hará que podamos ir a casa. Solo la resurrección es la esperanza viva de que podremos disfrutar una vida en plenitud, apartada del pecado y en la presencia de Dios. Solo allí entenderemos el sacrificio en la cruz de Jesús y solo allí podremos vivir con la eternidad. Solo aquel que tiene su fe y su esperanza en Jesús sabrá que algún día su tumba también quedará vacía. Esa debe ser nuestra esperanza. Nuestra celebración el día de hoy es reconocer que la tumba vacía es un recordatorio a nosotros de esa esperanza futura. El apóstol Juan escribió: ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Se imaginan? Poder por fin ver a Jesús, poderle ver cara a cara, poder entender sus pensamientos, todo porque gracias a que Él resucitó, nosotros también viviremos. La esperanza que nosotros tenemos es que la vida eterna es algo que trasciende la muerte, es algo que va más allá de toda expectativa, que podrás disfrutarlo por una eternidad. Cuando hablas con personas acerca de la eternidad, generalmente dices: será algo muy aburrido, ¿no? Cada uno de nosotros sentado en una nube tocando un arpa y cantando canciones. Pero esa es una realidad totalmente diferente. Cuando tu cuerpo se ha regenerado, podrás disfrutar de la plenitud de la grandeza del Dios que en la intimidad adoras. Podrás cantar a viva voz las canciones que a veces aquí cantamos. Podrás decirle con todo tu corazón a Dios lo mucho que lo amas y podrás escuchar millones de ángeles entonando el cántico de alegría y de alabanza a Dios. ¿Tú anhelas ese día? ¿Tú anhelas esa esperanza? Puedes decirle a otros: ¿sabes qué? Yo creo en Jesús porque Jesús está vivo. Jesús es la resurrección y la vida. Todo aquel que mantiene viva la esperanza en que Jesús está vivo, no morirá. ¿Por qué? Porque Jesús prometió que si morimos en Él, también viviremos por Él. Otra cosa que te animo a tener en cuenta es que la resurrección es la base de nuestra fe. El apóstol Pablo escribió que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó entre los muertos, serás salvo. La salvación es un acto de fe. Es la confianza de que sin ver a Jesús resucitado, creemos que Él regresó de la muerte para darnos vida eterna. Solamente cuando confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que Jesús resucitó de los muertos, la salvación cobra todo el sentido. La salvación se vuelve una realidad para cada uno de nosotros. Salvación no es solamente un acto intelectual donde nosotros sencillamente asentimos con la cabeza diciendo sí creo. Es un acto en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra voluntad de que nuestra confianza en un Jesús resucitado es una realidad. Jesús ha venido para darnos vida y nosotros tenemos esa fe. Podrán suceder miles de cosas en nuestra vida, podremos enfrentar muchos problemas. La enfermedad puede llegar, la crisis económica puede llegar, pero nuestra fe se mantiene inamovible en una salvación que Jesús ha prometido a través de la resurrección. Durante el tiempo se han generado algunas teorías con base a que Jesús no resucitó. Una de ellas es la teoría del desmayo. Algunos aseguran que Jesús no murió, que Jesús sencillamente se desmayó después de tanto dolor, que no pudo sufrir tanta agonía en la cruz de Calvario, así que cuando lo bajaron
de la cruz él todavía estaba vivo, luego lo sanaron y él siguió su vida común y corriente. Pero, ¿cómo si José de Arimatea los llevó al sepulcro? ¿Cómo se podría decir eso cuando colocaron unos guardias que guardaban la tumba? ¿Cómo se podría decir eso ante muchos testigos que vieron la muerte y crucifixión de Jesús? Otra de las teorías es que los apóstoles se robaron el cuerpo de Jesús. Por esa razón nadie pudo encontrar el cuerpo de Jesús en la tumba. Algunos dicen que la piedra que cubría la tumba pesaba unas 3 toneladas. Se dice que había 16 soldados cuidando la tumba. Se dice que nadie se podía acercar tan cerca a ese lugar. ¿Cómo pues los apóstoles pudieron sacar a la guardia, quitar la piedra y sacar el cuerpo? Es algo que no tiene sentido. Pero hay muchas personas que en realidad creen que esa teoría es cierta. Otra teoría que también afirman es que la resurrección de Jesús solo fue una imaginación, fue una idea general que muchos tuvieron, que todos tuvieron un sueño, que aquellos que lo vieron no vieron a Jesús resucitado, sino que tuvieron un sueño o una visión que los hizo develar de que vieron a Jesús resucitado. Pero ¿cómo? ¿Cómo podemos aseverar que Jesús no resucitó cuando es la razón del por qué se predica el Evangelio? Y la otra teoría dice que todos los apóstoles creyeron una mentira. La resurrección no ocurrió en realidad. Solo los apóstoles creyeron esa mentira. ¿Cómo podríamos aseverar que es una mentira cuando todos los 11, excepto Juan, que murió en el exilio, fueron decapitados, fueron atravesados, fueron crucificados, fueron arrastrados? Ninguno de los apóstoles que estuvo con Jesús murió lleno de días y en su lugar de descanso. Cada uno fue perseguido. Y lo puedes encontrar en internet. Allí se encuentra cómo cada uno de los apóstoles fue llevado a cabo. La resurrección es un acto de la fe, ya que sin ver a Jesús resucitado, creemos que Él volvió de la muerte para darnos vida eterna. El apóstol Pablo escribió: porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y seremos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Aún estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero pensemos por un momento. ¿Qué pasaría si Jesús en verdad no resucitó? ¿Qué pasaría si en realidad el engaño y lo que hablan hoy en día de la tumba de Jesús, algunas teorías conspiratorias fueran verdad? ¿Qué pasaría si en realidad mucho de lo que dice la crítica secular con respecto a que Jesús no resucitó fuera verdad? Si Jesús no resucitó de los muertos, nuestra salvación no estaría completa, ya que la garantía de que el Padre aceptó el sacrificio en la cruz de Calvario por nuestros pecados es que su Hijo Jesús regresó a la vida venciendo la muerte. Si Jesús no resucitó, las promesas de la vida eterna estarían sin fundamento, ya que todo terminaría en la muerte, sin la oportunidad de vivir nuevamente, sin la oportunidad de ir al cielo por la eternidad y gozar de la presencia de Dios. Si Jesús no resucitó, no podremos tener al Espíritu Santo dentro de nosotros, ya que esa fue la promesa de Él al partir. Ya no podríamos disfrutar del poder y de una vida transformada por el Espíritu Santo, ya que Jesús seguiría en la tumba, y no podríamos hacer de nosotros la promesa que Él estaría con nosotros todos los días de su vida. Si Jesús no resucitó, no tendría sentido esta reunión. ¿Para qué hacer una reunión de un Jesús que está muerto? No tendría sentido entonar las canciones y escuchar el mensaje de la palabra de Dios, ya que estaríamos siguiendo y proclamando una mentira. Si Jesús no resucitó, no tendríamos esperanza alguna, ya que la única vida que tendríamos por vivir sería esta. ¿Qué sentido tiene seguir a un Jesús que sigue muerto?
nuestra vida carecería de propósito. No tendría sentido leer la Biblia y orar. No tendría sentido amar a los hermanos. No tendría sentido animarnos al amor y a las buenas obras. Seguiríamos una religión más. Y si Jesús no resucitó, no podremos hacer nuestras ninguna de las promesas en las Escrituras, ya que todo caería bajo la categoría de un engaño. Por cuanto Jesús es una realidad hoy en día, la resurrección es una verdad, es que podemos decir que Jesús se encuentra vivo, que su palabra es verdad, que proclamamos un evangelio que trasciende el espacio y el tiempo, que solamente la resurrección de Jesús puede mostrarte que una vida, cualquiera que ésta sea, puede ser transformada. Y por último, quiero decirte que la resurrección es la razón de nuestro testimonio. ¿Le hablarías a otro de un Jesús que está muerto? La iglesia primitiva basó su mensaje en una sola verdad: Jesús resucitado. Al contrario de muchas religiones hoy en día, donde sus fundadores como Mahoma, Buda, Lenin, John Smith, Charles Russell y otros siguen en la tumba, mientras que la tumba de Jesús se encuentra vacía. Fue la resurrección de Jesús lo que hizo que un pescador sin palabras y del burgo como Pedro se parara frente a una audiencia de diferentes nacionalidades en Hechos capítulo 2 y predicar acerca de Jesús. Es la resurrección lo que hizo que el primer mártir de la iglesia, conocido como Esteban, pudiera hacer frente a la élite religiosa de su nación, enseñando el mensaje y aún así morir apedreado. Fue por la resurrección que el apóstol Pablo, un acérrimo enemigo del cristianismo, se volviera en el mayor proclamador de la verdad a la cual había sido llamada, porque vio un Jesús vivo que lo confrontó y lo llamó a su servicio. Fue por la resurrección que todos los apóstoles fueran a diferentes lugares, vivieran la consecuencia. Y esa es la razón por la cual tú estás aquí. Porque hombres decididos, guiados por la resurrección, trascendieron el tiempo y el espacio, trascendieron las persecuciones, fueron crucificados, fueron quemados en hoguera, fueron perseguidos, fueron echados a leones, fueron llevados a tribunales y muertos por su fe, solo con una verdad, la verdad de que Jesús está vivo. La predicación de los apóstoles no solamente se hablaba de la muerte de Jesús, también se hablaba de que Jesús es una realidad en nuestras vidas. Los apóstoles fueron testigos directos de un Cristo resucitado. Ellos no se avergonzaron, no se amedrentaron, no dejaron que el mundo callara su mensaje porque estaban plenamente seguros de que Jesús estaba vivo. Esa es la única verdad que cada uno de nosotros debemos proclamar. ¿Jesús está vivo para ti? ¿Jesús es una realidad que tú vives a diario? ¿O solamente es un escapulario que llevas en tu cuello? ¿O solamente es un cuadro bien hermoso que cuelgas en la pared? ¿Quién es Jesús para ti realmente? ¿Realmente Jesús es la resurrección y la vida? ¿Realmente crees que la muerte podrá detenerte cuando Jesús te ha animado a creer en Él para tener vida eterna? Una de las cosas que necesitamos entender es que Jesús todos los días nos sigue llamando. Todos los días nos está buscando y todos los días nos está recordando que Él está vivo, que podemos acudir a Él. Y esta frase me encanta: Jesús está vivo. Esta mañana hablé con Él. ¿Tú estás seguro de que la resurrección es una realidad en tu vida? Estamos en un mundo lleno de aflicción, en un mundo lleno de desesperanza, en un mundo lleno de poca fe. Entonces necesitamos creer que Jesús está vivo. Necesitamos entender que solamente la resurrección es la oportunidad de tener una vida nueva. Si tú hoy no has reconocido a Jesús como la persona más importante, si tú no has entregado tu vida a Jesús, hoy es el día. Hoy es el día en que tú delante de Jesús, tú le puedas decir: ¿sabes qué?
yo reconozco mi pecado delante de ti. Yo te necesito. Yo en realidad quiero reconocer que tú eres el autor de la vida y de la salvación. Recuerda una cosa, la piedra fue corrida, no para que Jesús pudiera salir, sino para que nosotros pudiéramos entrar. Podrás ir hoy a Jerusalén, donde muchos peregrinos van año tras año a supuestamente ver la tumba donde estuvo Jesús. Pero eso no es lo que nos debe mover. Nos debe mover que tenemos un Jesús que está vivo, un Jesús que pronto volverá y un Jesús que reinará. ¿Es tu esperanza encontrarte con Jesús? ¿Es tu esperanza seguir cada día pensando en que Jesús está vivo? Cuando tú te levantas, Jesús está presente. Cuando tú estás en un problema, Jesús está presente. Cuando no sabes qué hacer, Jesús está presente. La tumba vacía es un recordatorio de que la resurrección es una realidad que debes vivir. En este momento muchas capillas están llenas de gente que está proclamando una resurrección, pero que mañana van a vivir como si Jesús siguiera en la tumba. ¿Será eso la forma en que tú vas a vivir a partir de hoy? ¿Será eso la forma en que tú vas a resolver tus problemas? ¿Será esa la forma en que le hablarás a personas que hoy en día enfrentan la muerte? Piénsalo bien. La resurrección es una realidad en tu vida. Después de su resurrección y antes de partir al cielo, Jesús le entregó el mensaje a los apóstoles, algo conocido como la Gran Comisión. Ellos, al ver a un Jesús resucitado, al entender de que Jesús era quien les encomendaba, les dijo: por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Bautíceles en el nombre de mi Padre y del mío y del Espíritu Santo, y enséñeles a obedecer todo lo que les he mencionado, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Esa es la promesa hoy en día. Jesús se encuentra con nosotros hoy en día. Sin resurrección no hay esperanza. No existe otra oportunidad. No existe un futuro. No habría sentido de compartir con otros la verdad del Evangelio. Quitemos a la resurrección de en medio y todo nuestro mensaje y todo lo que proclamamos en amor carece de todo sentido. Todo lo que somos y todo lo que proclamamos carece totalmente de propósito. Deberíamos recordar las palabras del apóstol Pablo. Si Jesús no resucitó de los muertos, vana es nuestra fe, vana es nuestra esperanza. Y hoy te quiero hacer esa pregunta a ti nuevamente. ¿Por qué sigues buscando entre los muertos al que vivo está? ¿Por qué sigues buscando a Jesús en una religión? ¿Por qué quieres seguir buscando una tradición? Cuando la realidad de Jesús es que Él se encuentra vivo, es que Él es quien reina y que algún día volverá por ti y por mí. El apóstol Pablo escribe que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Sabes? Al igual que Lázaro escuchó su nombre proclamado en los labios de Jesús y volvió a la vida, algún día tú escucharás tu nombre de los labios de Jesús. Pero ten presente algo. Si tú no has reconocido a Jesús como tu Salvador personal, la Biblia es clara en decir que tú tendrás que afrontar un juicio venidero en el cual tú serás condenado. Absolutamente todos los seres humanos, desde Adán hasta el último hombre que habite la tierra, volverá a la vida. Y Jesús dijo que algunos volverán a la vida para vida eterna, pero otros para condenación. ¿En cuál de los dos grupos vas a estar tú? ¿Vas a estar en aquellos que han colocado su confianza en Jesús y volverás a la vida para disfrutar de la vida eterna, o volverás a la vida para ser sentenciado? Hoy es el día de salvación, dijo el apóstol Pablo. Hoy es el día en que tú debes tomar una decisión, donde la resurrección debe ser una realidad en tu vida y donde tú debes entender de que Jesús está vivo. Nadie te puede amar como Jesús. Nadie puede llevarte a una vida nueva si no es Cristo. Voy a ver si hoy sí puedo compartirles un video.
esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido, sé también por qué has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Yo sé bien lo que me dices, aunque a veces no me hables. Sé bien lo que en ti sientes, aunque nunca lo compartes. A tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido, aún a veces te he cargado. Yo he sido tu mejor amigo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama no, como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. No, nadie te ama ni te amará. Nadie te ama como yo. Como yo. La resurrección es una realidad que no podemos ocultar. Jesús venció la muerte. Quisiera que tomaras un momento ahí, inclinado tu rostro, si lo quieres hacer. Y quisiera que pensaras, pues primero en ti, en si de verdad Jesús es una realidad viva para ti.
Si cada mañana cuando tú te levantas puedes decir, gracias Jesús por estar aquí, gracias por haber resucitado y estar vivo. Quisiera preguntarte si en tu vida diaria, en lo que haces a diario, Jesús es esa verdad viva. Y lo segundo que te quiero llevar a meditar es si tú, aún teniendo esa verdad, eres igual que los discípulos o somos igual que los discípulos, que después de que vieron a Jesús resucitado, enfrentaron la muerte, enfrentaron la persecución, todo con el firme propósito de que otras personas llegaran a conocer a un Jesús vivo. Recordemos, Jesús no se quedó en la cruz. Jesús no se quedó en la tumba. Solo porque tenía y tiene el firme propósito de llevarte a ti y a mí a su presencia. Si tú has atravesado por una situación difícil de perder a alguien que amabas mucho, pero esa persona ha reconocido a Jesús, ten la esperanza de que lo volveremos a ver. La resurrección es la esperanza futura que cada uno de nosotros debe tener a diario. Tomemos un tiempo para agradecer a Jesús por haber resucitado y darnos esa esperanza. Señor, gracias. Hoy es un domingo donde muchas personas llenan los templos, quizás cantando alabanzas, quizás entonando canciones. Y hoy ha sido llamado el Domingo de Resurrección. Pero tú nos recuerdas hoy que eso no es solamente un rito, o no es un rito, no es solamente algo que debamos celebrar cada fin de la Semana Santa, no es algo ajeno a nosotros. Tu resurrección es algo real. Muchos peregrinos van a la tumba en Jerusalén, pero aún su vida sigue siendo vacía. Y pues Señor, tú prometiste que todo aquel que cree en ti mantiene viva la esperanza de volverte a ver. Que la muerte no es el final, que la muerte solamente es un paso de una vida de sufrimiento y pecado a una vida de gloria. Y pues Señor, cuando uno piensa en el futuro, cuando uno piensa en que este cuerpo corruptible se vestirá de incorruptible, de acuerdo a lo que dicen las Escrituras, que podremos verte cara a cara y disfrutar de tu presencia, yo creo que eso debe ser el motor que nos anima a diario. Y pues Señor, recuérdanos que cada vez que nosotros oramos, cada vez que nosotros nos congregamos, cada vez que abrazamos a nuestros hermanos o le hablamos a otro que no te conoce, que Jesús es una realidad, es porque tú has vuelto de la tumba. Señor, yo te pido por personas que hoy quizás nos acompañan por primera vez, para que se aferren a la verdad del Evangelio, para que puedan entregar su vida hoy y puedan empezar a experimentar la vida nueva que solo tú das. Ayúdanos, Señor, a nosotros como iglesia a proclamar la verdad de un Jesús vivo, a ser verdaderos testigos de la resurrección y hablarle a otros de una fe cimentada en la verdad de tu palabra. Convéncenos cada día de que esto es una realidad. Señor, entregamos este domingo en tus manos y la oportunidad de seguir disfrutando en tu presencia. Gracias, Jesús, por vencer la muerte y darnos la oportunidad de estar vivos en tu presencia cada día. Amén.